Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de EcoFit Talks, en este podcast donde hablamos sobre cómo tener un estilo de vida saludable y sustentable. Y el día de hoy tenemos un invitado de honor, también es mi familia, entonces Héctor Salgado. ¿Cómo estás, Héctor? Y él es pionero del jiu-jitsu brasileño, ahorita nos va a platicar un poquito más. Entonces, siempre la primera pregunta es la presentación. Entonces, Héctor, bueno, ¿tu nombre es? Mi nombre es Héctor, apellido Salgado Domínguez. Y bueno, vengo por el tema del jiu-jitsu. Tengo alrededor de unos 27 años entrenando jiu-jitsu brasileño. Desde que inicié mi primera clase de jiu-jitsu brasileño, tengo alrededor de 40 años en artes marciales. Sí. Entonces, ya tengo tiempo en esto y la verdad las cosas que vengo a compartir aquí con mi primo en su podcast, un poquito de lo poco que he aprendido en el jiu-jitsu. Pues dice poco, pero sabemos que Héctor sabe mucho, no pasa nada. Pero ahora sí que muchísimos años de experiencia y sobre todo este podcast es para motivarlos ustedes a que aprendan sobre qué es el jiu-jitsu brasileño, cómo es el camino de vida, qué es lo que nos enseña y que lo practiquen. Eso es a lo que venimos. Entonces tenemos varias preguntas aquí las que le vamos a hacer a mi primo para ir conociendo un poquito, porque yo tampoco se lo sé todo, y pues que nos vaya contando ahora sí que el experto. Venga, entonces vamos a hacer la primera pregunta, Héctor. Y ya nos dijiste, también bueno, vamos a hablar un poquito de tu carrera de artes marciales. Empezaste a los 3 años, según sí, yo. Es correcto, con los 3 años. 3 años, ¿no? Chiquito, con karate, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, es correcto. ¿Y después qué fue? Ok, bueno, yo soy originario de aquí, de La Paz, entonces lo que había en aquel entonces en La Paz fue karate, por eso inicié con karate. Oh, okay. Pues ya sabes que tengo un hermano cuate, entonces nos agarramos ahí del chongo y mis papás dijeron, bueno, por lo menos si se van a golpear, que sea con técnica ahí, y más que nada nos metieron para obviamente que nos ayudara un poquito en la cuestión de hacernos un poquito más pasivos, ¿no? Disciplinados. Más disciplinados, más pasivos, menos violencia. Entonces al final de cuentas pues por eso fue que nos metieron en karate, ¿no? Bueno, yo estuve en karate varios años, más o menos hasta la preadolescencia. ¿Y cinta? Ajá, cinta fue, hice hasta la cinta café. De hecho, lo único que me faltó fue la cinta negra, el examen para cinta negra, porque hice toda la trayectoria, pero la verdad las cosas es que cuando ya estaba chico, pues ya lloraba yo porque no me llevaran a karate, lo que son las cosas, ya lloraba, yo ya estaba harto, quería hacer como otro tipo de deportes, además hacía otro tipo de deportes, pero la verdad las cosas que creo yo que a lo mejor el nivel de exigencia de mi casa fue bastante, entonces llegó un momento en el cual yo ya me sentí un poquito harto, ya no quería saber nada de karate, entonces hasta ahí hice karate, pero gracias a una película, bueno, una película ya bastante vieja, yo tengo 45 años, que es la película de Rocky y la de Karate Kid, que ahorita andan muy en boga las nuevas versiones. Exactamente, así es. Pues me volví a motivar, regresé a karate, no estuve mucho tiempo en karate, pero ahí es cuando desperté esa curiosidad de ir explorando otros tipos de entrenamientos y otros artes marciales. Entonces empecé estuve en diferentes estilos de Kung Fu, lo que había en ese momento aquí en La Paz, diferentes estilos de Kung Fu, estuve en Kempo, estuve en boxeo y todo lo taekwondo también, kickboxing, lo estuve entrenando en Hawái, estuve entrenando shoot fighting, varias cosas. ¿Qué es shoot fighting? Shoot fighting era un sistema de pelea que era una combinación, lo que se llamaba el striking, lo que es el MMA ahora, pero básicamente los inicios era lo que era golpeo, pateo, codos, rodillas, y aparte te ibas a la lucha en el piso con derribes. Haz de cuenta lo que es el MMA ahora, nomás que pareciera que fueran los inicios de shoot fighting. Shoot fighting, sí. Eso no lo sabía, shoot fighting, vamos a buscarlo. Shoot fighting. Al mismo tiempo que entrenaba shoot fighting, pues es cuando yo inicié con el jiu-jitsu brasileño, ¿no? Entrenaba el jiu-jitsu brasileño y shoot fighting en aquel entonces. ¿Y cómo fue tus inicios? ¿Cómo fue que tú lo buscaste el jiu-jitsu brasileño o ahora sí que el jiu-jitsu brasileño te encontró a ti? Pues yo creo que me encontró a mí. Te explico rápidamente la historia. La historia es de que yo ya venía entrenando diferentes artes marciales, ¿no? Ya tenía mucho tiempo, pero yo tenía unos primos que estaban viviendo en San Diego. Entonces estamos hablando por allá de ellos de principios de los 90, era el año 1992, 93. Mis primos vinieron en el año 1993 aquí a La Paz, vinieron a visitar a la familia, vinieron en fiestas de decembrinas, etc. Entonces, cuando ya los vi, me dijeron, oye, ¿sabes qué?
hay este evento, acaba de salir este evento el mes pasado en pay-per-view y no sé qué, ahí traemos grabado un cassette de VHS. Entonces era el primer, lo que son las cosas, era el primer UFC, entonces me dijeron el primer UFC que había salido todo rudimentario. Exactamente, el primer UFC fue a finales de noviembre, ellos estaban aquí alrededor de un mes después, entonces así estaba recién desempacado ese evento y ellos lo traían como... ¿Fue muy famoso? Yo no sí, la verdad las cosas es que sí fue como que un impacto porque nunca había pasado, por ejemplo en Estados Unidos, que fue donde inició el UFC. Nunca habían tenido un evento en pay-per-view donde en un octagón, exactamente, en una jaula, metieran diferentes artes marciales, porque antes era mucho el debate de qué arte marcial es mejor, no es mejor el karate, es mejor eso. Entonces lo que se trató de hacer con eso es demostrar a ver qué arte marcial era. Era como Street Fighter, ¿no? Así de que parece sumo, sabía todo, así estaba padre. Exactamente, y las reglas no son como las de ahorita están más acotadas, más a lo deportivo. Esto era... reglas eran muy básicas, ¿no? O sea, casi así es. Sí, ya me acuerdo que había unos que pegaban codazos así y todo. Exactamente, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estos primos me enseñaron el video porque sabían que entrenaban artes marciales. Ellos entrenaban lucha en Estados Unidos, entonces también estaban como que metidos en ese medio en ese entonces. Me enseñan eso, yo veo el jiu-jitsu brasileño, veo que gana un brasileño, pero la verdad yo no lo entendía. Entonces la verdad de las cosas, para serte sincero, me aburría el jiu-jitsu brasileño. Lo que me gustó fue un peleador de shoot fighting, por eso empecé a entrenar shoot fighting, porque yo aquí en La Paz pues sabía boxear, sabía tirar patadas, etcétera. Entonces el shoot fighting era la combinación de striking con el grappling abajo, en el piso y los derribes. Entonces me llamó la atención. Yo estaba estudiando la preparatoria, el año después salgo de la preparatoria y me voy a estudiar fuera, me voy a practicar inglés y empiezo a buscar shoot fighting y jiu-jitsu brasileño, y así es como inicié. Para tener piso, ¿no? También. Exactamente, eso fue en el año, pues yo supe del jiu-jitsu brasileño, el shoot fighting, a través de ese cassette en 1993. Ajá, exacto. Yo todavía estuve un año más aquí y en 1995 fue cuando ya me gradué de la prepa y de ahí ya empiezo a entrenar eso cuando me fui a vivir fuera. Nice. ¿Y cuándo fue? Bueno, te podemos hablar, déjame ver las preguntas, si no, estamos bien. Ahorita nos vamos a hablar sobre... Si me extiendo mucho me dices. No, para nada, no, que siga la plática. Yo creo que dentro de las preguntas ya te voy a preguntar cómo inició y todo. También yo tengo muchas dudas de cómo vas subiendo de nivel y todo eso, porque a lo que yo vi el video son 20 años que tomó llegar a esta manera, entonces ahorita hablamos de eso. Pero vamos a empezar desde el principio con ¿qué es el jiu-jitsu brasileño? Un poco de su historia y cuál es la diferencia con, ahora sí que el jiu-jitsu japonés. O sea, porque el jiu-jitsu pues, es japonés, viene para acá. ¿Qué es el jiu-jitsu brasileño? Mira, no soy experto en historia, pero te voy a decir, o sea, el conocimiento que sé, ¿no? A través de la experiencia. Ahora bien, es como todo. Depende quién cuenta la historia, ¿me explico? Entonces, historia comercial, oficial, la que se ha sabido, porque después ya han salido varios detalles donde hay gente que está diciendo que no es tan exacto así como pasó. Pero bueno, te voy a decir de manera general. El jiu-jitsu brasileño proviene realmente de lo que se llama el judo, pero ahorita te explico y voy a tratar de conectar el jiu-jitsu japonés con el judo y el jiu-jitsu brasileño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El jiu-jitsu japonés es con lo que peleaban los samuráis en la época feudal, era como se defendían, era el sistema de combate que tenían, donde cuerpo a cuerpo, exactamente, ¿no? Era cuerpo a cuerpo, también tenían utilización de armas, etcétera, etcétera. Entonces, eso era el jiu-jitsu japonés. Entonces, ¿qué pasa? Un japonés, por allá en los 1800, que se llama Jigoro Kano, que es el creador del judo, él tomó cosas del jiu-jitsu, prácticamente tomó lo del jiu-jitsu japonés, exactamente, y lo adaptó para algo más deportivo. Y aparte le metió cierta filosofía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, él creó el judo, pero todavía no se llamaba judo cuando llegó a Brasil. Ahorita te voy a explicar. Se llamaba Judo Kano, porque se apellidaba Kano. Entonces, bueno, este señor tenía unos alumnos que se fueron alrededor del mundo para enseñar ese arte del judo. Loco. Entonces, uno de ellos... como peregrinos, ¿no? Así que vamos a esparcir esta arte marcial. Es correcto. Entonces, uno de esos alumnos que tuvo se fue a Brasil. Bueno, fueron varios, pero llegó uno, se fue a Brasil.
un alumno que se apellidaba Coma, de hecho le decían Conde Coma, y él empezó a enseñar lo que se llamaba Kano Jiu-Jitsu, porque todavía no le llamaban judo en aquel entonces. Entonces le empieza, exactamente, entonces conoce a un empresario brasileño que se apellidaba Gracie y empieza a enseñarle a varios brasileños, y entre ellos los Gracie les empieza a enseñar el Jiu-Jitsu Kano, que después lo cambiaron el nombre a judo. Entonces, estos brasileños empiezan a aprenderlo, y al final de cuentas, dentro de la familia Gracie, algunos miembros que estuvieron aprendiendo con él, pues los nombres fueron Carlos Gracie y Helio Gracie, y específicamente, bueno, los dos, porque de repente te digo cómo se cuenta la historia también, ellos empezaron a generar ciertas modificaciones al sistema de combate que les estaba enseñando este japonés, Kano. Y ¿cómo se llama? Modificaron la estrategia y empezaron a desarrollar ahora lo que se le llama Gracie Jiu-Jitsu, que se enfocaba mucho en lo que era mucho la defensa personal, pero lo que hicieron fue que muchas de las técnicas que les estaban aprendiendo, muchas de las técnicas que se desarrollaban en el piso, las empezaron a modificar. Ellos se basaron su estrategia en agarrar a alguien, tumbarlo y empezar a aplicar los controles, sometimientos, etcétera, desde el piso. Entonces, bueno, yo no sé, no, pero el judo, según lo que yo sé, va más hacia el derribo, ¿no? Va sobre, eso es importante puntualizarlo. Por ejemplo, el judo va sobre el derribo, pero tenía para allá el piso. Tenía piso. De hecho, muchas de las técnicas del jiu-jitsu brasileño venían de ahí, o sea, del judo del Neguasa, que se le llama. Entonces, nomás que después se empezó a enfocar mucho como deporte olímpico, y entonces para que fuera más vistoso, que es lo que se dice, para que fuera más vistoso, pues, y atrajera más público, pues entonces desarrollaron más que lo que fueron los derribes, porque la gente, como no entendía lo que a mí me pasó, cuando yo no entendía el jiu-jitsu brasileño, se me hacía bien enfadoso, no sabía qué era lo que estaban haciendo, no entendía cuál era la estrategia. Entonces eso fue lo que pasó, y así es como nació el Gracie Jiu-Jitsu, que después esta familia de brasileños, que es lo que se dice, se fueron a Estados Unidos en los años 70. En Brasil ellos ya estaban yendo a retar escuelas para demostrar que el sistema que ellos traían era superior a los demás, y lo que hicieron ellos, así catapultar en Estados Unidos en los años 90, y fue que sacaron el primer UFC. Y de ahí ya el Gracie Jiu-Jitsu se convirtió, pues, en Jiu-Jitsu brasileño, porque pues los que lo tenían eran los brasileños. Exactamente, pero hay una diferencia entre Gracie Jiu-Jitsu y Jiu-Jitsu brasileño. O sea, la cuestión de la terminología, es el mismo Jiu-Jitsu, pero por ejemplo, la familia Gracie se enfocó más en lo que es la defensa personal. Y lo que se le llama Jiu-Jitsu brasileño es más ya el enfoque deportivo. Okay, como que la pelea ya. Más que nada, los torneos, porque sí, o sea, profundizaríamos mucho en esto, pero así a grandes rasgos. Por ejemplo, es el mismo Jiu-Jitsu, pero el enfoque es diferente, entrenarlo como defensa personal a entrenarlo ya deportivo, porque por ejemplo, hay técnicas deportivas que son muy elaboradas y que llevan totalmente el enfoque deportivo, entonces muchas veces no aplicaría en la defensa personal. Pero, por ejemplo, las cuestiones básicas, como defenderte todo, tirar, la biomecánica, etcétera, es la misma. Entonces lo único que tienes que hacer es, una persona que entrena deportivo, claro que se va a poder defender en la calle, y muchas veces lo que tienes que hacer nomás, entrenar un poco el enfoque más a situaciones de agresiones, por ejemplo, más de calle, cómo defenderte un golpe y eso, pero como ya traes todas las bases, pues es muy fácil. Exactamente. Va de la mano, ¿no? Es correcto, así es. Nice, ¿no? Pues ahora sí que no sabía poquito de historia, pero ya vimos que mi primo es muy humilde. Sí, dice que no. Poco, y algunas de las cosas voy a enfatizar, que es mi opinión, porque no me quiero meter es normal. Perfecto. Pues ahora sí que ya sabemos un poquito más de Jiu-Jitsu, qué es, de dónde proviene. Y ahorita vamos a ir con la segunda pregunta, que es, vamos a ir metiendo más sobre la práctica, que es el Jiu-Jitsu. Y dice, ¿cómo te introdujiste al mundo del Jiu-Jitsu brasileño y cuál ha sido tu mayor motivación para seguir entrenando y enseñando esta disciplina? ¿Cómo me introduje? Es como te comenté, exactamente. Empecé UFC, eso fue lo que me enganchó. Me fui, como yo ya sabía más o menos striking, sabía golpear, etcétera. Exactamente, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me fui, entrené allá en Hawái, y mi primer clase, por ejemplo, Jiu-Jitsu brasileño, que no entendía nada, de repente tomo la clase, movimientos así que nunca me había hecho en mi vida, se me hizo así como que medio difícil, y de repente al final
te ponen lo que se le llama la rolada, que luchas con diferentes compañeros, ¿no? Alrededor, ¿no? Entonces, diferentes pesos, ¿no? Diferentes, es como que te tienes que ir adaptando ahí. Es correcto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pues ya traía mucha experiencia en artes marciales, etcétera, y de repente me ponen pues una muchacha así delgadita, pero ella era cinta azul, ya llevaba como unos 3 años entrenando jiu-jitsu brasileño, y yo según esto pues yo traía experiencia en artes marciales, pues me pongo a rolar con ella y no sabía ni qué me estaba haciendo, nomás sentía que me ahorcaba, casi me arrancaba el brazo, etcétera. Y ahí fue, porque una cosa es verlo y a lo mejor no entenderlo, pero dices tú, pues sí le puedo ganar, por ejemplo. Que eso ahorita vamos a platicar después, de que cuando eres principiante, cómo piensas que puedes hacer las cosas exactamente, y de repente ver que ella me trajo como un trapo, como un niño de 2 años. Ahí fue cuando me di cuenta de la efectividad que tiene el grappling en general. El jiu-jitsu brasileño, pero el grappling en general. Porque yo había entrenado puro striking. Sí. Y ahí fue cuando dijiste, ocupo esto. Ahí me enganchó totalmente, así es. Entonces, ¿y cuánto crees que era el peso de ella? O sea, si tú la viste y dijiste, no la va a armar, y de repente dijiste, ¿qué está pasando? Yo creo que ha de haber pesado ella como no más de 52 kilos, 50 kilos. Yo creo que yo en aquel entonces estaba pesando unos 64, más o menos, 65, sí. No, pues ahí pero se siente, ¿no? Eso, o sea, el impacto fue la confianza que tú tenías. O sea, que yo traía una confianza que llevo 15 años en artes marciales. No, bueno, no tanto, llevaba como 12 años en artes marciales. Y de repente así, que me hagan nudo y yo sí, haz de cuenta que no sabía nada, entonces eso sí me impactó muchísimo. Y ahí fue cuando empezaste a entrenar. Ajá, ahí fue cuando me enganché y empecé a entrenar lo que te dije. Estuve combinando el entrenamiento de Jiu-Jitsu, que era no más la lucha en el piso, con el shoot fighting, que era el striking, las derribes y la lucha en el piso. Que el jiu-jitsu también tiene derribes, pero está más enfocado todavía en la lucha en el piso. Vamos a dejarlo al final lo de cuál es tu motivación para seguir enseñando y todo eso. Okay. Vamos a continuar con otra pregunta. Y esto creo que es mejor. ¿Cuáles son los mayores beneficios que el jiu-jitsu brasileño pueda proporcionar para la salud física y mental? Pues mira, son muchos beneficios y también que los he integrado yo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, obviamente lo físico es bastante lógico, es como hacer ejercicio, haces mucho cardio, haces mucho, entrenamiento aeróbico, anaeróbico, porque resistes, sostienes, de repente haces movimientos explosivos, elasticidad también. Exactamente, elasticidad, flexibilidad, también tienes que aprender a controlar la respiración, porque cuando tienes a alguien, no sé, que te dobla el peso y estás abajo, pues tienes que estar cómodo en posiciones incómodas. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Calmar tu mente, tener respiración, conservar energía para poder en su momento, cuando sea el momento adecuado, poder escapar para hacer un movimiento, etcétera, ¿no? Entonces te da eso, además que también, como todo el ejercicio, pues generas muchas hormonas, pues endorfinas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Pues te relajas, sales de entrenamiento, sales bien relajado. Entonces, si traes estrés, te bajan los niveles de estrés. Por ejemplo, también he estado un poquito estudiando a ver cuáles son los efectos del deporte en general, pero el jiu-jitsu en específico, de cómo también te ayuda a minorar los síntomas, por ejemplo, de la depresión y de la ansiedad también. ¿En serio? Sí. Wow. Y eso creo que fue de mucha ayuda, porque pasó todo esto, ¿no? Estaba viendo lo de la pandemia y todo. Ajá. Y ustedes siguieron entrenando, sí. por Zoom, por lo que sea, pero siguieron entrenando. Exactamente, no fue lo mismo, obviamente, porque necesitas a alguien, ¿no? Estar entrenando con alguien, pero al final de cuentas lo que hice, estructuré ¿cómo se llama? Un plan y un programa en el cual, bueno, si no podemos entrenar con un compañero, vamos a generar, por ejemplo, biomecánica, cómo moverte, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, cuando regresamos allá a poder entrenar con compañeros, pues se vio el trabajo que se hizo previo, así por Zoom, etcétera. Que siguieron adelantando, igual no de alguna forma, pero seguían aprendiendo. Sí, porque la verdad las cosas es que se pulieron muchos movimientos, o sea, que tienes que hacer solo la movilidad que tienes, entonces eso hizo que la técnica estuviera más depurada en su momento, cuando ya la tenías que aplicar con alguien, con otro compañero. Perfecto. Pues ya saben, el jiu-jitsu, si lo practicas, te puede curar de la presión, puedes aminorar esto, pues te vas a sentir feliz. Los síntomas. Ahora sí que los síntomas, y pues siempre la actividad física pues siempre es buena, ¿no? O sea, y además, pues yo diría añadiendo, pues
te puedes defender, ¿no? Es O sea, correcto, un beneficio también es... Ajá, sí, beneficio físico y psicológico, pero si estamos hablando en la cuestión, ¿qué otros tipos de beneficios? Obviamente te ayuda a aprender a defenderte, que viene también ligado con otro tipo de beneficios, que es lo que te dan, la cuestión de autoconfianza, de muchas cosas que te da el jiu-jitsu, ¿no? Y otra cosa que yo he visto, ¿no? De repente muchas personas piensan de que, porque sabes artes marciales, ya vas a ser peleonero, ya vas a andar peleándote. Y yo creo que es al contrario, entre más sabes que no tienes que usar, sabes que no tienes que usar, ahora sí, tus habilidades, o sea, a menos que sea, ahora sí que tu última opción, ¿no? Sí, eso es un buen punto que traes. Mira, en la mayoría es así, muchos a lo mejor no, pero fíjate, algo que tiene el jiu-jitsu a comparación con otras artes marciales, por ejemplo, que pudieran ser o deportes de combate, como es el box, como es la lucha, etc. El jiu-jitsu tiene un elemento que siempre lo he dicho. En el jiu-jitsu nosotros le llamamos tapear, te tienes que rendir. Por ejemplo, si yo te agarro, te controlo y te tengo en una estrangulación, pues obviamente antes de que tú me desmayes, lo que voy a hacer es tapearte, entonces me tengo que rendir. Entonces me rindo de forma consciente. Entonces, ¿eso qué hace? Empieza a generar una transformación dentro de ti, en la cuestión, por ejemplo, del ego, y empiezas a entender cuáles son tus límites. O sea, en este momento soy limitado y él está haciendo mejor que yo. Entonces, ¿qué hace? Te vuelves más humilde porque dices tú, bueno, ¿sabes qué? Pues en este momento fue mejor que yo, entonces tienes que aceptarlo, cosa que a lo mejor en otros deportes no. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en el boxeo, pues yo te tengo que noquear, pero si te noqueo, pues no te estás rindiendo. O sea, ¿me explico? O sea, ese es el punto del jiu-jitsu. O sea, es lo que se me hace que hace esos cambios y desarrollos interiores en la gente, porque terminas teniéndote que rendir, que aceptar, y por ende te vuelve más humilde en la mayoría de los casos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en los principiantes, que a mí me pasó, como ya traía yo experiencia en las artes marciales, pues quieras o no, yo nunca fui de andar acá, ¿no? Hablando ni nada, pero dentro traes una falsa seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mis principios, yo me lesioné mucho. ¿Por qué? Porque no tapeaba, yo no me rendía. De repente decía, me voy a escapar, y lo aprendí. Te voy a decir cómo me sacaron un hombro, me tuvieron que hacer cirugía, etcétera. Cirugía y sí, todo. Cirugía y todo. Entonces ahí fue como aprendí de la mala forma. De la peor forma. Entonces, pero nunca se te olvidó. Es correcto. Ahora, por ejemplo, me agarran en algo, aunque sea una cinta más baja o lo que sea, o sea, tapeo, no pasa nada. O sea, empiezas a tener esa transformación de tener humildad para aceptar muchas veces las cosas. Vale, entonces vamos a ir con la cuarta pregunta. Ya unas cosas ya se dicen y todo eso, pero también podemos añadir más, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los principiantes en jiu-jitsu brasileño y cómo pueden evitarlos? Ok, muchos de los que cometen, uno es el que te comenté anteriormente, ¿no? En la cuestión de no querer tapear, la cuestión del ego, pues no traes suficiente humildad en ese sentido. Pero por ejemplo otros yo creo que va sobre lo mismo en torno al ego, pero es la cuestión de, por ejemplo, quieres hacer las cosas bien rápidas, explosivas, etcétera. Entonces eso tiende mucho a que un compañero, por ejemplo, más principiante, pues se pueda lesionar más fácilmente, y tú mismo también te puedes lesionar, ¿no? Entonces muchas veces... A mí me pasó, cuando fui contigo, estuve ahí rolando con, no recuerdo el nombre, pero es uno que ya, uno alto así, morenito, ahora sí que, pero que pelea y todo eso. Yo no tenía cubrebocas, y en un momento estaba haciendo un movimiento, me tomó la cara y me hizo y no tenía cubrebocas. Entonces los dientes, de repente, aguanta, le dije, y saqué pedacitos de dientes así. Y yo dije, oye, tranquilo, no sé, no traigo cubrebocas. Y fue como que, perdón. Pero sí dije, ¿ves? Esto pudo haber sido peor. por lo general eso no es para asustarlo ni nada. Sí, no es para asustarlo. Al contrario, pero pasa mucho eso. Yo, por ejemplo, yo sí estoy bien pendiente de la gente principiante, porque sé que ese es el tipo de errores de repente que cometen. Entonces estarla repitiendo, ¿sabes qué? Hazlo más tranquilo. Además de que el proceso de aprendizaje, mira, bueno, yo considero, y es mi opinión, y es así como yo enseño, la primera etapa, por ejemplo, de enseñarte, si yo te enseño una técnica,
es que te empapes de la técnica. Entonces, ¿cómo te vas a empapar? Tienes que hacer las cosas lentas para que vayas entendiendo el movimiento. Sí, yo también empecé duro y todo así con el grappling igual, y pues ya que llegué al momento del suelo ya fue como que, ¿qué hago? Es correcto, entonces es primero como la primera etapa, la segunda etapa, ya que una vez que ya te empapas bien de la técnica, la empiezas a hacer con resistencia progresiva. Entonces vas subiendo de resistencia hasta que en su momento ya lo puedas aplicar bien la técnica, ya con resistencia full, pues. Nice. Entonces, ahora sí que como todo deporte, ¿no? Poco a poco, y luego parece que no, pero el jiu-jitsu pues, es bastante mental, ¿no? Sí, o sea, tienes que saber dónde está tu cuerpo, qué movimiento sigue, en qué posición estás, y tener literal como un libro ya, entre más ahora sí cintas vayas subiendo, pues tienes más herramientas, ¿no? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No por nada le dicen el ajedrez humano, ¿no? Porque es mucha estrategia, mucha táctica, etcétera. Una cosa importante, pues por ejemplo, por eso alguien con jiu-jitsu brasileño puede vencer a alguien mucho más fuerte, mucho más pesado, etcétera, porque no dependes mucho de la fuerza, sino dependes de estrategia, de táctica, de ángulos, de apalancamiento, de desbalances, etcétera. Entonces todos esos elementos te dan para poder tú vencer a alguien que esté mucho más fuerte, exactamente. Por eso la efectividad del jiu-jitsu brasileño, por eso es tan bueno el jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, para defensa personal para mujeres. Es buenísimo. Entonces, pues la verdad, las cosas que tiene muchas cosas buenas el jiu-jitsu brasileño. Y se notaba, ¿no? Me acuerdo que en los primeros UFC se veía ahora sí que, ¿cómo se llama? El kimono. El kimono, sería el kimono que lo llevaba al suelo, y por más grande que fuera, por más fuerte, pues los terminaban sometiendo. Es correcto. Y no creo que sí fue el campeón, ¿no? Sí, de hecho, antes no es como ahorita que es una pelea y peleas nomás una vez en la noche. Antes, haz de cuenta, eran 8 oponentes y te tocaban varias peleas en la misma noche. Y antes, creo que el límite en el UFC en aquel entonces, si no me equivoco, eran como 30 minutos o a veces hasta más, pero creo que en el primero fue 30 minutos. Entonces, puede ser que te aventabas 30 minutos y ya te faltaban todavía pelear 3 veces más esa noche. Entonces, nomás para que te des una idea, y no había... ahorita es por pesos como es el boxeo. En el otro lado. Y antes no, exactamente. Se veía un grandulón ahí con un chaparrito. Así es. No, pues ahora que vean, en jiu-jitsu puedes someter a alguien sin tener que ser más grande que tu oponente, y eso es muy interesante. Entonces vamos con la quinta pregunta, Héctor. Sí. Bueno, ok, eso ya creo que ya. Dice, ¿cuáles son las mayores lecciones que has aprendido de tu experiencia en jiu-jitsu brasileño y cómo lo has aplicado en tu vida diaria? Ya nos comentaste, ahora sí, de que la humildad, de saber reconocer cuando un oponente es mejor que tú, pero ¿qué otra cosa podrías tú? Mira, la verdad las cosas es que sí, hay varias cosas, y ahorita te voy a explicar rápido qué es lo que siento yo que me ha ayudado muchísimo. Sí tiene que ver todas esas virtudes en la cuestión de, me ha dado autoconfianza, me ha dado disciplina, estructura mental, me ha dado, siento yo, a lo mejor yo ya era tenaz, pero el proceso que yo obtuve para mi cinta negra, que fue tan largo, pues todavía confirmó más mi tenacidad, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de elementos. Pero hay una cosa muy, muy importante que yo he notado, y que creo yo que a lo mejor siendo experto en cualquier tema, a lo mejor te lleva a eso, ¿no? Que es, por ejemplo, bueno, el jiu-jitsu tiene defensa, tiene ofensiva, tiene ángulos, tiene estrategia, tiene táctica, etcétera. Entonces, cuando tú vas profundizando en el jiu-jitsu mucho, te vas dando cuenta, de repente tienes que pasar por todos los procesos. Por ejemplo, tienes que pasar por procesos de sacrificios. Si tú llegas a ser cinta negra, por lo menos vas a tener alguna lesión, o en algún momento de ese proceso, es parte de 1 o 2 veces vas a llegar a platós donde vas a querer tirar el jiu-jitsu, ya no vas a querer saber nada del jiu-jitsu, etcétera, como todo proceso. Entonces, conforme vas tú profundizando en eso, además por la naturaleza del jiu-jitsu, que tiene mucha estrategia y táctica, te vas dando cuenta que cuando empiezas a conocer ese proceso y lo empiezas a experimentar, de repente te vas dando cuenta que ese mismo proceso se encuentra en otras áreas de tu vida. Entonces te voy a poner un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, yo hace unos años, yo me gradué de licenciado en Derecho. De licenciado en Derecho, estuve un tiempo ahí trabajando de licenciado en Derecho, pero hace poco siempre había querido estudiar psicología. Hace poco la retomé porque ya la había estudiado, y fíjate, como ya había hecho el proceso, yo hice haber profundizado y tanto eso, y haber encontrado
ciertos patrones que se dan, pues se me hizo mucho más fácil de hacer la licenciatura en Derecho, en Psicología, porque yo ya sabía lo que me iba a pasar durante el proceso de la licenciatura. Eso de querer dejarlo. Exacto, en cuestión de sacrificios, etcétera. Entonces, como yo ya estaba familiarizado con ese proceso, además de que aprendas a identificarlo en diferentes áreas de tu vida, pues empiezas a aplicar cosas que aprendes en el Jiu-Jitsu a tu vida diaria. Entonces, me llevé mucho aprendizaje del mismo Jiu-Jitsu, por ejemplo, para terminar esa licenciatura o para, por ejemplo, plantearme otros objetivos y alcanzar esos objetivos. Que dije yo, si me tomó 20 años llegar a ser cinta negra en jiu-jitsu brasileño, que no me aviento una licenciatura de 4 años, nada fácil. O sea, ¿me explico? Okay, entonces, muchas cosas que... Ya lo ve chiquito. Es correcto. O sea. Entonces, me ha ayudado muchísimo el jiu-jitsu para aplicarlo en otras áreas de mi vida y también para identificar esos procesos y que se me hagan más fáciles los objetivos que me planteo. Wow. Pues ahora sí que la siguiente pregunta iba más con eso, y es ¿cómo fue el proceso para obtener una cinta negra y cómo fue el examen final como reto físico y mental? La última pregunta la dejamos fuera. Yo te quería preguntar, ¿cuántas cintas son? ¿Cómo comienzas? ¿Con qué cinta? ¿Cómo vas subiendo de cinta? ¿Es cada vez un examen? ¿Todo? ¿Cómo fue tu proceso? Ok, nomás déjame regresar a la pregunta anterior porque nomás para platicar un poquito, ya te platiqué sobre el proceso, ¿no? Que pasé, pero al final de cuentas fueron 20 años 20 años, sí. Estar así. Entonces, sí hubo momentos, por ejemplo, en ese, Pablo, o sea, yo a veces ya lloraba, ya no quiero saber nada de jiu-jitsu brasileño, ya así, exactamente. ¿Por qué? Porque yo me regresé para acá, pues prácticamente no había nadie, yo no tenía un maestro de planta, etcétera, yo tenía que irme. No había maestros nada, aquí. no había nada, no había la información que hay ahorita en internet, etcétera. Entonces, ¿dónde comprabas? Eran como comprar libros. Exactamente, comprar libros, documentarme, hacer mis apuntes, o sea, estudiar, analizar, prueba y error. Yo no tenía alguien que me dijera, oye, Héctor, ¿sabes que no lo estás haciendo bien esta técnica? Yo tenía que analizar. Videos, ¿no? O sea... Exactamente, yo tenía que analizar, a ver, ¿por qué no me está saliendo así? Me muevo aquí, se muevo la cadera un poquito más allá. Entonces, así fue como fui descubriendo el jiu-jitsu, pero ese proceso me ayudó mucho. ¿Para qué? Para poder ahorita dar las clases como lo doy, en base a conceptos, entendimiento, cómo bajar y aterrizar al alumno para que aprenda de una mejor forma y procese la información mejor, etcétera. Pero te digo, ese proceso fue... Sin herramientas, ¿no? Exactamente, sin herramientas. Y aparte, pues, imagínate, o sea, yo con quién entrenaba, o sea, tenía alumnos que no sabían jiu-jitsu, que les estaba enseñando, pero yo para poder mantener mi nivel, etcétera. Entonces, fue un proceso bastante largo, gracias al apoyo de mi familia, de mi esposa, etcétera, que me levantaron, y de amigos que me levantaron, porque te lo juro, Pablo, llegó momentos en que dije, yo ya no quiero saber nada. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso te quería platicar esto. Yo tenía un maestro brasileño que venía cada tres años, lo podía traer, porque también se requería dinero para traerlo. Y pues la gente no estaba familiarizada con el jiu-jitsu, me costaba mucho trabajo, entonces... No era famoso, ahorita siento que ya... ahorita jiu-jitsu brasileño y todos, ya todos se identifican y ya saben, o sea, todo eso. Antes, imagínate, estamos hablando mediados de los 2000, no, a principios de los 90, cuando te digo que yo me venía, daba clases, de repente, yo estudiaba afuera, en vacaciones para reunir dinero, daba ciertos cursos ahí en mi casa, seminarios de cosas súper básicas, pero al final de cuentas nadie conocía sobre eso y así, ¿no? Pero ya estando acá en Los Cabos, fue que te digo, pues yo tenía la necesidad de seguir avanzando en el jiu-jitsu, no tenía maestro, entonces, por azares del destino, fíjate, yo nunca quise ser maestro de jiu-jitsu brasileño. Tuve que ser maestro para poder seguir avanzando y al final de cuentas, pues se fue haciendo. Pero eso te ayudó, ¿no? Sí, claro. La mejor forma de aprender es enseñar. Es correcto, así es, me ayudó bastante eso, entonces, pero al final de cuentas a lo que voy, el tema fue que nunca yo pensé, o sea, yo nunca dije, quiero poner una escuela, me quiero dedicar a esto, no, dije, quiero avanzar a llegar a ser cinta negra, empecé a enseñar clases porque le empecé a enseñar a unos amigos, me empezó a llegar gente y dije, voy a empezar a cobrar entonces, porque ya de repente eran 10 personas, y así es como se empezó haciendo y agarras ese dinero para seguir aprendiendo. Es correcto, por ejemplo, ahorita ya el próximo semana, el 8 de mayo cumplo 15 años dando clases de jiu-jitsu brasileño. Bueno, entonces ese fue mi proceso hasta que llegué en 2016, hasta que pude llegar a ser cinta negra, que fue el pico prácticamente de mi objetivo, ¿no? Sí, y ya pues... ¿Cuántas cintas son? Ok, ahí te va el sistema. ¿Cómo es el sistema? Para adultos. Ok, porque hay también sistema para niños donde hay más colores de cintas, ¿no? Pero para adultos empiezas con cinta blanca y te van graduando, hay 4 grados en esa cinta, entonces te van graduando, ¿no? Pero, por ejemplo,
te puede tomar, depende de qué tanto entrenamiento tengas, depende del criterio del maestro y eso. El maestro decide si ya vas a pasar. Sí, cada maestro tiene sus propios criterios. Hay unos lineamientos que te dicen, ¿sabes qué? Pues, o sea, el mínimo para requirement así para estar en cinta azul son año y medio, 2 años, sí, etcétera. Ajá, exactamente, pero por ejemplo, depende del criterio del maestro, pero hay gente que se puede tardar de 1 año a, no sé, a veces hasta 4 o 5 años en llegar a ser de blanca a cinta azul, dependiendo cómo entrenes, qué tan constante seas, tus habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es la cinta blanca, son 4 grados, después sigue la cinta azul, que son 4 grados, después la cinta morada, va subiendo 4 café, grados. Ajá, y después la negra, y después de la negra te siguen dando grados y siguen otras cintas, pero ya son más meritorias, más que de entrenamiento, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y en ese trayecto, pues te puedes aventar lo normal, lo normal digamos que eres, no sé, padre de familia, etcétera, etcétera, 3 veces a la semana más o menos, pues te puede tomar alrededor de 10, 12 años, ¿no? Hay gente que obviamente se ha aventado el ciclo en menos tiempo, pero es gente que entrena mucho y que... Como peleadores, ¿no? Porque ahorita yo veo peleadores que son cinta negra y digo yo, o sea, no llevan 10 años practicando, pero pues practican todos los días, ¿no? Exactamente, por ejemplo, digamos, si tú entrenas 3 veces a la semana y hay gente que entrena 6 horas en un día, o sea, tú entrenas 3 horas a la semana y hay gente que entrena 6 horas en un día de lunes al sábado, o sea, me explico, entonces pues obviamente dependiendo que tanto entrenes y el talento que tengas, pues vas a avanzar mucho más rápido. Entonces, 20 años. 20 sí, años, así es, a mí me tomó 20 años desde mi primer clase de jiu-jitsu brasileño. Y desde que empezaste a entrenar, tú dijiste, yo quiero tener la cinta negra. No, para nada. O sea, fue parte de un proceso. Exacto, también. Fue parte de un proceso. Cuando yo dije quiero mi cinta negra, es cuando. Lo que pasa es que yo estoy estudiando afuera. Estaba estudiando en Hermosillo, la carrera de Derecho, me puse de novio, etc. Entonces allá sí estuve entrenando el jiu-jitsu, después de ahí me fui a Canadá y eso, ¿no? Cuando yo me regreso para acá, de repente pues yo llevaba varios años en el jiu-jitsu brasileño. ¿Qué cinta eras en ese momento? Era cinta morada. Ok, ya estabas en el... Ajá, ya estaba en la mitad, del proceso, ¿no? Bueno, en la mitad entre comillas, porque a mí, por ejemplo, me tomó de cinta blanca morada, pues, o sea, yo ya llevaba mis 10, 11 años, o sea, yo hubiera sido cinta negra, pero por falta de maestro, pues no podía avanzar tan rápido. Entonces, por falta de que me promovieran. Bueno, entonces yo era cinta morada. Y en ese momento yo tuve que escoger, a ver, en la parte profesional me ofrecían, o sea, desarrollarme en la cuestión profesional, etcétera, etcétera, irme a hacer una maestría al extranjero, pero ya irme en ese sentido. Y perder todo. Exactamente, y perder todo lo que yo ya había trabajado. Entonces, como yo me formé en las artes marciales, pues era parte de mí la pasión en ese momento. Entonces, pues me decidí por las artes marciales. Dije, ahí fue cuando dije, bueno, no voy a hacer esto, me voy a quedar en el jiu-jitsu, ¿qué voy a hacer? Empiezo a dar clases, etcétera, y ahí es cuando decido, ¿sabes qué? Me voy sobre la cinta negra y a partir de ahí fue que decidí. ¿Y fue difícil tomar la decisión? Supongo que sí, ¿no? Sí. O sea, tomar la decisión de decir, vamos por lo profesional o vamos por la pasión, que igual, pues es una incertidumbre, ¿no? Súper difícil porque mira, todavía en aquel tiempo, yo te estoy hablando de que 2006 más o menos, todavía en aquel tiempo pues era mucho la parte, no estaba tan desarrollada como ahorita que tienes otras herramientas y la dinámica es totalmente diferente, ¿no? Pero en aquel entonces las artes marciales no estaban tan bien desarrolladas. No, y menos, pues imagínate en México, casi inexistentes, por ejemplo el jiu-jitsu brasileño, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente yo siempre, buen estudiante en la escuela, esto y el otro, pues tenía muchas proyecciones de, el éxito profesional, etcétera, etcétera. Entonces imagínate, cuando de repente me decido por eso, pues como que de repente le fallo a la sociedad y de repente empiezan a decir, oye, es que se decidió por esto, ¿cómo la ves? Que bla, 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 o sea, ya sabes, ¿no? Entonces... ¿Sentiste el apoyo de tu familia? Sí, eso fue lo que me sacó avante, el apoyo de mi familia y de mi esposa, porque la verdad las cosas que sí se me hizo de repente pesado, porque quieras o no, crea ciertas expectativas sociales y de repente cuando no las cumples, pues hay ciertos comentarios, ¿no? Y aparte hay comentarios, etcétera, que la verdad... Sí, a mí en lo personal pues sí me afectaba haberme decidido eso, pero creo yo que era más fuerte la pasión que tuve por pasar por marcial. Bueno, pues yo creo que ahí estamos, me siento muy identificado contigo por la parte de que yo soy ingeniero en fuentes de energía renovable, pero yo estoy haciendo este tipo de cosas, igual no me están dejando el dinero ahorita, pero pues esa es mi pasión, ¿no? Esa es mi pasión, promover el deporte, promover la sustentabilidad,
Y pues qué chido. La neta sí te veo como un ejemplo, ahorita que me lo cuentas y lo siento hasta se me puso la piel chinita de decir... Te voy a decir una cosa, lo que me dijo un amigo que me sirvió muchísimo, lo que me dijo, Héctor, tú estás haciendo lo mismo que cualquier otra persona, nomás que al revés. Todo el mundo trabaja, estudia, trabaja y le mete duro para después hacer lo que le gusta. Tú empezaste haciendo lo que te gusta y ahorita ya te puedes enfocar en lo demás, que es precisamente lo que estoy haciendo. Nah. No. Qué chingón, que me motivaste, me motivaste. Qué bueno. Dale. Pues vamos a seguir, no vamos a empezar a llorar. Traigo Kleenex ahí. Todo bien. Venga, ¿cuál es el...? Bueno, esta está chida, esto me gustó la pregunta. ¿Cuál es tu visión para el futuro del jiu-jitsu brasileño y cómo crees que puede seguir creciendo y evolucionando esta disciplina? Pues mira, la verdad las cosas que sigue creciendo a pasos agigantados, o sea, muchísimo. Ahorita... En las artes marciales en general, sí, ¿no? las artes marciales. UFC fue como que, y con los campeones, Brando Moreno, Alexander Grasso y el Pantera, creo que ya... Sí, el MMA ha crecido exponencialmente, el jiu-jitsu brasileño va de la mano, de hecho, por ejemplo, ahorita el jiu-jitsu brasileño antes, o sea, yo no lo hago, pero gente que se dedica ya profesionalmente al jiu-jitsu brasileño, porque ahorita ya, antes... Tú tenías que pagar en un torneo para poder entrar, sigues pagando y todo, pero por ejemplo ahorita ya hay bolsas de premios, o sea, cuestión de dinero, etcétera. Entonces ya es más fácil que un deportista en jiu-jitsu brasileño pueda subsistir y pueda hacer dinero del jiu-jitsu brasileño. Entonces ahorita lo que veo mucho es el crecimiento del jiu-jitsu brasileño exponencial y lo veo mucho, pero en su derivado no-gi que se le llama, o grappling. Sí, el no-gi es sin el traje, es cuando peleas con shorts. Es lo que te voy a preguntar, la diferencia de eso también. Ajá. Sí, hay jiu-jitsu brasileño, lo que se llama jiu-jitsu brasileño con kimono y sin kimono. Porque hay técnicas, ¿no? De jalar. Es correcto, así es, tienes herramientas diferentes con el kimono, o sea, con el traje, que sin el kimono. Y la verdad, las cosas que parecieran, es el mismo jiu-jitsu, pero al final de cuentas, como deportes son diferentes, porque los agarres son diferentes, la dinámica de la misma lucha es diferente. Por ejemplo, el no-gi es más explosivo, etcétera. El jiu-jitsu brasileño es todavía más lento porque tiene los agarres, etcétera. Tienes herramientas. Ya fue como que chinga. Exactamente, y tienes herramientas para usar el uniforme para estrangular, para controlar. Sí, creo como me hicieron uno así y yo, ¡ay, qué está pasando! Exactamente, y el no-gi pues es un poquito diferente, pero ahorita hay ciertos exponentes que están empezando a generar. El no-gi es el que está... Exactamente, ¿por qué el no-gi? Porque en general el grappling, no nomás el jiu-jitsu brasileño no-gi, sino el grappling, por ejemplo, hay otras artes marciales como se llama sambo, o por ejemplo lucha, etcétera, que se están generando mucho expectativas y torneos en base a un set de reglas que al final de cuentas viene siendo el grappling ya en general. Entonces lo hace bastante vistoso, la gente cada vez está más informada de lo que es el grappling. Entonces, pues, se hace más, ¿cómo te diré? Más interés para la gente irlo a ver. Cuando tú ya entiendes algo, pues al final de cuentas te empieza a gustar porque ves todo lo que conlleva, por ejemplo, controlar a alguien, escaparte de cierta posición, etc. Entonces, ahorita está habiendo mucho boom en ese sentido. Nice. Entonces, poquito a poquito. Sí, ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? ¿Es el no-gi o el...? Mira, a mí me gustan los dos. Yo era al principio, como yo no usaba los golpes, me gustaba mucho el no-gi, pero después, fíjate, le agarré el amor al kimono y la verdad me gustan los dos porque te traen diferentes herramientas y retos, exactamente. Perfecto. Bueno, ahora sí que tenemos muchísima información de Jiu-Jitsu y ahora sí que es una pregunta ya personal para ti, para el público. Dice... ¿cómo convencerías a una persona que no hace ejercicio a practicar jiu-jitsu brasileño? Buena pregunta. A ver, que no hace ejercicio. Sí, que no, él es sedentario y todo, y decirle, a ver, o bueno, vamos a hacerlo más general, pero sí como por una persona sedentaria. Okay. Mira, primero, a lo mejor usarías psicología, primero ver qué tipo de intereses tiene, porque por ejemplo, a lo mejor no le interesa, si es sedentario, no está acostumbrado a hacer ejercicio, a lo mejor ni siquiera tiene el interés de hacer ejercicio, entonces le puedo llegar por otro lado, a lo mejor sí tiene interés de aprender a defenderse, entonces me explico, entonces a lo mejor le entro por el lado de decirle y enseñarle y que experimente los beneficios de aprender a defenderse, ¿no? Si es a lo mejor por querer hacer ejercicio, entonces nos vamos sobre ese interés.
Entonces, más o menos así es como a lo mejor trataría de convencer yo a alguien para entrar al jiu-jitsu brasileño, ¿no? Depende del interés que tenga genuino, y si no tiene un interés así, buscar. Exactamente, cómo meterme ahí y generar un interés, ¿no? Además de los beneficios que ya hemos hablado en las otras preguntas, que ya hemos hablado muchísimo. Porque, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, digamos, no le gusta el ejercicio, o sea, o a lo mejor no está interesado, no que no le guste, no está interesado en el ejercicio, no está interesado en aprender a defenderse, pero a lo mejor sí está interesado, le gustan las cuestiones de estrategias y tácticas, etcétera, a lo mejor le gusta el ajedrez. Entonces, si yo le digo, ¿sabes qué? Es un ajedrez humano, porque tienes que aprender a hacer esto, esa estrategia, esta táctica, muchas veces a lo mejor hasta crear sistemas para, por ejemplo, yo pongo mucho esta analogía en el jiu-jitsu, es como una araña, haces una telaraña, entonces creas un sistema de jiu-jitsu. Entonces, ¿qué es lo que haces con tu microsistema? Haz de cuenta, si yo te ataco este brazo, sé que te vas a defender con el otro, entonces ya tengo una contra para cuando me des el otro brazo, etcétera. Entonces te meto a mi telaraña, entonces hacia donde quiera que te muevas ya voy a tener una respuesta. Entonces muchas veces por eso es lo que pasa, gente mucho más avanzada, digamos con un principiante, pues van 10 pasos adelante de ti, porque tú piensas que estás reaccionando, pero realmente yo te estoy haciendo reaccionar como yo quiero reaccionar para agarrarte en lo que yo te quiero. Ya vas agarrando una pierna, vas a hacer exactamente, porque ya sé, por ejemplo, si agarro esta pierna, sé que vas a usar ese brazo, la mayoría de la gente a lo mejor usa ese brazo para defenderse, entonces yo voy a tener encadenada la contra para ese brazo, entonces... por ahí le puedes llegar también a alguien que le gusta, por ejemplo, estrategia, táctica, cuestiones de entender sistemas, etcétera. Entonces, está muy padre el jiu-jitsu. Sí, por algo sigo ahí, ¿no? No, sí quiero, la verdad, yo me quedé con las ganas. ¿Te acuerdas que sí. pasó pandemia y todo eso, todo cambió y todo? Y yo ya estaba con las ganas de caminar, de pelear. Luego aprendí a la mano lo que me dijiste, porque me acuerdo, no, yo quiero aprender esto, luego esto y esto. Me dijiste, no lo hagas así. Y yo decía, ¿qué vas a ver? Y todo. Pues ahora sí que en mi falta de experiencia, pero luego dije, tenía toda la razón. Oye, algo debí haber aprendido a 40 años. A 40 años, pero pues yo estaba en Granada, que yo puedo, y sí lo voy a lograr así. Bueno, pero ya es algo que tengo para otro año. Ahorita son otras cosas. Hablando de principiantes, es lo que te digo. Sí, hablando de principiantes, decir, no, sí la voy a armar, Era poquitas cosas. Pues ahora sí, yo te voy a hacer unas preguntas que yo tengo. Y ahora sí, y tiene que ver con las artes marciales, con el UFC y cómo se ha vivido jiu-jitsu brasileño versus sambo. O sea, ¿cuál es mejor? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Porque veo a una vez Khabib Nurmagomedov y salió con la camisa, si el sambo fuera fácil se llamaría jiu-jitsu brasileño. Y dije yo, es una pedrada dura. Yo te puedo decir que siento que el sambo puede tener ventajas en la jaula, por cómo es la jaula, ¿no? O sea, que te puedes apoyar sobre la jaula y no sé, ¿cuáles son, tú dirías, las diferencias? ¿Mejor uno que otro? Mira, todas las artes marciales tienen sus ventajas y desventajas. El jiu-jitsu brasileño no es infalible, el sambo tampoco es infalible, así como la lucha, etc. Yo considero que depende mucho del peleador, depende mucho del entrenador también, la estrategia que tengan y la forma de cómo entrenan, ¿no? A mí por la particular me gusta bastante el sambo, no lo he entrenado, pero por ejemplo dentro del shoot fighting, que el grappling que yo entrené, o sea la lucha que entrené tenía un poco de sambo. Por ejemplo, el sambo usa mucho las llaves en las piernas, usaban mucho las llaves a las piernas, entonces a mí me gustaba mucho utilizar las llaves en las piernas. Ahorita el jiu-jitsu está incorporando mucho el llaveo en las piernas también, lo tienen bastante evolucionado, entonces sigue evolucionando. Sí, el jiu-jitsu, haz de cuenta que es un organismo, o sea, o como la tecnología, hoy sale una cosa, mañana hay otra cosa nueva, etcétera. O sea, seguir actualizado en jiu-jitsu y más que nada en el deportivo, pues, o sea, es mucho trabajo, tiempo, etcétera, y nunca terminas de aprender, ¿no? O sea, lo importante es aprender los básicos. Pero retornando a tu pregunta, la verdad de las cosas es de que yo siento, por ejemplo, Khabib al final de cuentas también entrena jiu-jitsu, pues me explico, no estoy diciendo, la base es lo que tiene, es mucho la lucha y el sambo, pero al final de cuentas pues también conoce jiu-jitsu, porque si no que no hiciera jiu-jitsu no tuviera cómo poderse defender de ciertas cosas. Entonces yo considero que mucho es complementario y depende mucho también del peleador, ¿no? Y también, o sea,
la mayoría de, ahora sí que los que predominan de ese tipo de luchas son los kazajos, es una área así de Dagestán. Ajá. Y pues, se ve que traen, pues ahora sí que varias generaciones de peleadores muy buenos de un alto nivel y pues que van y predominan ahora sí que en un alto nivel. Por eso te digo que depende también del entrenador. El papá de Khabib era un excelente entrenador. Desde niño, ¿no? También. Y segundo, también tiene que ver mucho también los contextos, de dónde vienes, pues la mentalidad, porque muchas veces a lo mejor alguien puede ser más técnico que tú, no hablo específicamente de ellos en el UFC, pero puedes, por ejemplo, a lo mejor tú tienes más técnica, yo no lo tengo, soy competente, pero no tengo la técnica que tú tienes, pero tan solo el hecho por la cuestión de la mentalidad, si yo tengo una mentalidad más fuerte, la parte psicológica también incide mucho. Entonces, hablando de artes marciales, la verdad, las cosas que te digo, o sea, todas tienen sus debilidades y sus fortalezas. Por ejemplo, también se especula mucho de que si es mejor la lucha o el jiu-jitsu, que porque la mayoría, muchos de los campeones de UFC, realmente la base ha sido en lucha, etcétera, pero al final de cuentas, al principio, yo lo viví eso, porque yo empecé a entrenar en los 90s, yo luchaba con luchadores, y precisamente porque la lucha así per se no tiene sumisiones, pues obviamente cuando yo luchaba con luchadores, pues yo los sometía, ¿me explico? Sí, o sea, hasta el sometimiento. Hasta el sometimiento, pero ahora el MMA es un deporte híbrido, pues entonces ya no puedes decir que es por el sambo que estoy ganando o es por la lucha que estoy ganando, sino es más que nada la integración. Por eso te digo, yo le voy mucho, y es mi opinión personal, no es que tenga que ser así, pero yo le voy mucho a la cuestión de cómo entrenes y también y el deportista. Y el nivel, ¿no? Estos peleadores desde niños, ¿no? Tienen de los 5 años entrenando y pues tienen un nivel que es lo mismo. Y también hay una cosa, puedes tener de los 5 años, pero también el contexto donde estás entrenando, si es de alto nivel, pues obviamente, me explico, porque puedes entrenar de los 5 años, pero si no estás, exactamente, si no estás en un contexto de alto nivel, pues igual no llegas a explotar, aunque tengas mucho talento, no llegas a explotar tu talento al máximo. Sí, yo creo que concluyo igual, de que pues ahora sí que estos peleadores de Gastón son eruditos ya de las artes marciales y no porque sean de sambo, si lo hubieran hecho con el jiu-jitsu también estarían en mayor alto nivel. Y, bueno. Así es, pero digo, o sea, el sambo sí tiene muy buenas herramientas, por ejemplo, que aplica mucho Khabib, pero tiene que ver mucho la lucha que tiene, o sea, los controles que tiene. Nice. En mi opinión. Perfecto. Me gusta. Y ahora sí que lo vamos a ir con la despedida, pero antes que nada, hablar sobre tu academia, cómo surgió la academia, cuántos años tiene ya la academia en San José, cómo empezó la de La Paz, cómo fue ese proceso para ti de empezar desde tu casa que me estabas platicando. Ajá. Ahora sí que empezar a ya tener una academia pues en San José. ¿Fue la primera academia? En forma, sí, la primera academia en forma en San José. En San José, en Baja California Sur, ya existía una. Mira, la de Jiu-Jitsu, sí, fue la mía, porque había otras escuelas así como que empezaban con MMA y tenían cierto grappling, pero realmente el nivel de grappling no era muy bueno. No era como el enfoque, ¿no? Exactamente, pero academia formal realmente de Baja California Sur, pionero. Es correcto, así es. Y de las primeras de México, ¿no? No sé, supongo que... Ya había academias en México, pero muy pocas academias, la verdad las cosas. A mí, porque yo como vivía afuera, pues, o sea, no tuve la necesidad de poner una academia porque entrenaba afuera, ¿no? Realmente la necesidad es lo que me llevó a establecer la academia acá en Baja California Sur. Entonces, mi academia no fue como que de las primeras de México, pero sí en un estado inicial, antes de que se popularizara mucho el UFC, la gente todavía no conocía el jiu-jitsu brasileño, y el UFC apenas, o sea, estaba empezando a conocer. ¿Cuánto tienes con la academia? Tengo alrededor de 15 años. Pues yo, que soy su primo. Sí, o sea, de repente me enteré, o sea, yo sabía que siempre fuiste, tú y Adriana, de artes marciales y todo, y todo lo demás. Que no hablaremos. Pero fue hace creo que 5 años de que, sí, y yo me acuerdo que vi la academia aquí, después de Matrix, y yo, qué padre. Y no me acuerdo qué comentario hice, pues ese es tu primo. Sí. Y yo, ¿qué? Sí, Héctor, y yo, ¿en serio? Sí, es que la tiene en San José. Entonces, bueno, pues yo también no teníamos tanta comunicación, tú estabas en San José. Y yo dije, qué loco, fue cuando ahí te mandé un mensaje, oye, pues, mira, te explico rápido. Bueno, yo cuando estaba viviendo en Hermosillo empecé a dar clases allá, pero sin tener una academia. De hecho, era la academia de un amigo mío. Le empecé a ayudar allá, el espacio. Yo me vengo de Hermosillo a La Paz, llegué primero a La Paz y estuve 6 meses viviendo en La Paz de nuevo, y ahí empecé a dar clases en el Polideportivo de La Paz, pero fueron como unos 6 meses, tenía unos 10 alumnos más o menos, pero no tenía academia formal. Entonces
ya después decido venirme a vivir a San José del Cabo, y ahí es como te digo, yo puse un negocio, empecé a trabajar en otra cosa, yo quería seguir entrenando, empecé a enseñarle a unos amigos, pero de repente se empezó a correr la voz, me empezó a llegar gente, y como te dije, ay, al ratito ya tenía 10, 12 personas, y dije, bueno, pues voy a empezar a cobrar, porque al final de cuentas seguía yo, exactamente, es tiempo, y aparte yo programaba los entrenamientos, y dejé de entrenar porque como tenía que enseñar, o sea, ya no servía el fin que era lo que quería entrenar, pero bueno, así fue como empecé y establecí la academia, y cada vez se fue dando a conocer. Yo te quiero realmente platicar esto, o sea, yo soy una persona que yo lo que quería nomás era entrenar para mí, entonces, y hasta la fecha, fíjate, yo no le doy publicidad casi a mi academia, o sea, ¿cómo te diré? Que llegue el que... No, es como te dije, yo nunca quise ser maestro de Jiu-Jitsu, entonces, no sé, había algo dentro de mí que no me publicitaba, realmente fue como que de boca en boca, boca en boca, y terminé siendo una persona que la identifican como maestro, como el maestro de Jiu-Jitsu, y de repente, como, bueno, fuera de quererme echar flores, nada, como un buen maestro de Jiu-Jitsu, que es la opinión que me han expresado, y que me han expresado. Entonces, pero yo nunca fue mi objetivo ese, entonces, pues al final de cuentas se convirtió en lo que es ahora la Academia Matrix Jiu-Jitsu, y ya tenemos alrededor de 15 años que inicié con ese proyecto. ¿Y de La Paz cómo fue De La Paz, te explico, yo tenía alumnos, otras academias de La Paz, pero eran academias de MMA, y en su momento se decidió ya romper con esas academias, y Ricardo Ruelas, que es la cabeza aquí de Matrix Jiu-Jitsu La Paz, me hablaron por teléfono, eran alumnos míos a través de esa escuela, ese gimnasio de MMA, y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos seguir tomando clases contigo, bla, 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 ¿cómo le podemos hacer? Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, yo te apoyo, abre la academia y yo te voy a apoyar. Entonces lo apoyé a que se desarrollara, ya se consolidó como maestro, y ahorita pues básicamente yo lo considero ya par mío, pues ya no lo considero alumno, sí está bajo mi custodia, pero al final de cuentas yo termino viéndolo ya más como una persona con quien imponeo cosas, compartimos, por ejemplo, conocimiento que él aprende por su mismo análisis, yo a lo mejor le ayudo ahí a ajustar ciertas cosas, pero realmente lo veo así. Nice. Oh, qué chido. Sí, y hay otro alumno mío que también abrió en Cabo San Lucas. Yo ya nomás estoy prácticamente en San José. Se acaba de abrir hace unos meses la academia en San Lucas, y está la de La Paz. Pues ahora sí que toda una vida, ¿no? Sí, qué bueno, qué chido. Y, oye, pues tu edad, digo, ¿cuántos tienes tú? 27. 27, pues tu edad. Empecé con el jiu-jitsu, acabas de nacer. No, pues ahora sí que ya, experto de jiu-jitsu. Pues primo, pues ahora sí que creo que ya hablamos suficiente. Creo que ya las personas ya quedaron más que convencidas de que entrenar jiu-jitsu les va a servir, de que es un deporte divertido, que es un deporte que exige, pero también que es un camino de vida, y que además de que aprendes cosas, ahora sí, físicas, o sea que puedes crecer físicamente, puedes crecer personalmente, y eso es algo que yo no sabía. Fue como lo decir, oye, tapeo, me vuelvo gentil, me vuelvo a decir, ¿cuál es la palabra? Humilde de que fuiste mejor que yo, y todo, y también la otra persona decir, hey, aquí muere. Es correcto. Está mi padre. Pues ahora sí que nos vamos a despedir, y pues un mensaje, alguna Matrix Jiu-Jitsu que te siga, dónde te podemos seguir, cuáles son tus planes de futuro con la academia, hay algún no sé, algún seminario que vayas a dar en un futuro, lo que tú quieras, cómo te podemos, la gente que quiera entrenar ahora sí que en estas academias, ¿cómo te pueden encontrar? Mira, me pueden encontrar en redes sociales, yo les invito a entrenar jiu-jitsu brasileño, la verdad las cosas que es mucho lo que tiene por dar el jiu-jitsu brasileño, como hemos estado en esta plática, la verdad las cosas que me ha ayudado mucho en mi vida, he aplicado muchísimas cosas en mi vida, mucha enseñanza, y por ese lado. Por el otro lado también está la parte que comentaba mi primo, la cuestión física, la cuestión también psicológica, te ayuda mucho, te trae muchos valores también, como toda arte marcial. Entonces yo me enfoco mucho en transmitir esos valores y toda esa ayuda y desarrollo que me ha traído el jiu-jitsu, ¿no? Básicamente esas son las ventajas que te puede traer el jiu-jitsu. Entonces yo los invito a que lo prueben, que se animen,
y vayan ahora sí, les doy a nuestras academias. Nos pueden encontrar en redes sociales en Matrix Jiu-Jitsu Los Cabos, estamos en Instagram y estamos en Facebook. También está Matrix Jiu-Jitsu La Paz, que es la academia bajo Ricardo Ruelas, que es mi alumno, y básicamente y ahí estamos a la orden para quienes quieran probar el jiu-jitsu brasileño, ¿no? Y que lo puedan integrar a sus vidas, que es lo más importante. Ahí está. Pues así que esto fue, así acaba el episodio de hoy de Coffee Talks, Jiu-Jitsu brasileño con Héctor Salgado. Y pues muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Estamos al pendiente. Claro, dale. Sí. Así que compartan, síganos y sigan a Héctor también y a todas las academias. G. Vos.